Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro episodio más de The Conscious Eater, este podcast que creé con mucho cariño para ti y que el objetivo de este podcast es ayudarte y guiarte a mejorar la forma en la que te relacionas con la comida, a tener más información y herramientas para aplicar una alimentación más consciente y bueno, pues darte a conocer mi forma de trabajo, darte a conocer cómo yo ayudo a mis acompañados de mis programas, a mis pacientes en línea, etcétera. Yo soy Carla, soy nutrióloga, soy educadora en diabetes y en los últimos años he podido modificar mi práctica profesional totalmente hacia una más compasiva, hacia una que no se centra únicamente y exclusivamente en el peso o en la báscula como un factor de éxito o fracaso, sino más bien en entender la alimentación como algo mucho más complejo y ayudar a mis pacientes a tomar mejores decisiones de alimentación y sobre todo darles herramientas que se van a quedar con ellos toda la vida, ¿no? Diferente a hacer una dieta, que a lo mejor la sigues exactamente, te dicen qué comer, pero cuando dejas esa dieta no sabes pues ya ni por dónde empezar, ¿no? O sientes que todo el tiempo tienes que depender de dietas, menús, etcétera. Pues bueno, mi trabajo precisamente es enseñarte otra forma más sostenible, más realista y aplicable pues en tu vida diaria. Y el episodio de hoy me emociona muchísimo porque este es un tema que, bueno, yo creo que es muy controversial y creo que es algo que pues muchas veces nos hemos preguntado, cuestionado, etcétera, acerca de pues sí es necesario vivir contando porciones, ¿no? La realidad es que el modelo tradicional de pues tratamiento nutricio, por así decirlo, a los nutriólogos nos enseña que prácticamente en nuestro trabajo como nutriólogo pues está hacer el cálculo energético del paciente, el cálculo de cuántos macronutrientes de cada uno necesita, etcétera, y con base en esto ajustar las porciones, ¿no? Pero bueno, en este capítulo quiero pues que debatamos un poco y sobre todo que cuestionemos, que ya saben que a mí me encanta cuestionar, me encanta que nos preguntemos cosas nuevas, que sobre todo nos cuestionemos qué nos funciona a nosotros y qué puede que no está funcionando tanto, ¿no? Entonces, bueno, aquí traigo anotados los puntos de los que vamos a estar hablando hoy. Y bueno, prácticamente me gustaría empezarte contando acerca de, pues, qué son las porciones o de dónde surgen o por qué se utilizan comúnmente. Y es que, bueno, como te comentaba, a nosotros los nutriólogos, cuando vamos a la carrera de nutrición, o al menos cuando yo estudié ya hace algunos años, pero estoy segura que prácticamente sigue siendo así la base pues, del método de enseñanza de nutrición, es que a nosotros pues llevamos materias como sería cálculo dietético, o en mi caso así se llamaba. Cálculo dietético, pues bueno, prácticamente es una materia que trata de calcular literalmente, como el nombre lo dice, los requerimientos de una persona, iniciando con el requerimiento calórico de una persona. Para esto nosotros los nutriólogos utilizamos ciertas fórmulas que se han ya estudiado y que bueno, tienen esta evidencia científica de que son fórmulas pues, que se utilizan para hacer un cálculo aproximado de las calorías que una persona necesita. Hay diferentes formas de sacar el gasto de una persona, pero las que más común se utilizan y las más prácticas, por así decirlo, son las fórmulas, ¿no? Y entonces estas fórmulas tú ingresas los datos básicos de los pacientes, como el peso, la edad, el sexo, la estatura, etcétera. Y estas fórmulas te dicen exactamente cuántas calorías necesita, exactamente entre comillas, ¿no? Yo tengo un tema con las fórmulas y por años me basé en estas fórmulas porque literal así me enseñaron en la carrera, pero la realidad es que ya en la práctica te das cuenta que la fórmula puede darte un estimado de acuerdo al ejercicio que hace la persona, etcétera. Pero la realidad es que no son 100% exactas y nuestro requerimiento puede ir variando de un día a otro. Hay unas que a lo mejor tienen más evidencia, no sé, por ejemplo, en niños o así, pero al final siguen teniendo un margen de error y no son 100% exactas, entonces no podemos tomarlo tampoco como ley. Sin embargo, en algunos casos definitivamente nos puede dar una referencia, una guía, etcétera. Entonces, bueno, como nutriólogos nos enseñan a sacar este requerimiento energético y con base en eso, de acuerdo a las calorías que una persona necesita, nos enseñan a calcular a través de porcentajes de macronutrientes, pues digamos,
cuántas de esas calorías van a proceder de carbohidratos, cuántas de grasas y cuántas de proteína, ¿no? De acuerdo a porcentajes. Entonces, por poner un ejemplo, no sé, el 50% es como una generalización, tiene que venir de hidratos de carbono, ¿no? Y así. Entonces, no quiero entrar mucho en esto porque la verdad es que sé que si no eres nutriólogo, no tendrías por qué saber esto en realidad, aunque sé que mucha gente hoy en día es como de, ay no, casi yo me hice mi cálculo, etcétera. En realidad te metes hoy en día a una aplicación y metes tus datos y te va a decir de acuerdo a estas fórmulas o de acuerdo a cálculos. O sea, hoy en día creo que eso es muy fácil. Todo el mundo podemos saber cuántas calorías se supone que necesitamos, de estas cuántos gramos de cada macronutrimento se supone que necesitamos, etcétera, ¿no? Entonces, pues en términos generales, las porciones surgen a partir de este cálculo, ¿no? Entonces, es algo complejo porque, bueno, es toda una materia, ¿no? Que nos enseñan a hacer estos cálculos y a basarnos en una herramienta que utilizamos la mayoría de los nutriólogos, que es el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Al menos aquí en México, eso es lo que utilizamos. Sin embargo, existen muchas otras tablas de composición de alimentos, etcétera. Pero bueno, este Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes nos dice, pues de cada uno de los alimentos, ¿cuál es su composición nutrimental específica? Entonces, divide los alimentos en ciertos grupos, como podrían ser cereales, leguminosas, frutas, leche, etcétera, ¿no? Como en varios grupos de alimentos. Y después, de acuerdo a estos grupos, pues cada alimento te va diciendo cuántos gramos de cada nutrimento tiene. Entonces, con base en eso, pues tú como nutrióloga y haciendo el cálculo previo de los pacientes, pues puedes saber cuántas porciones de cada grupo de alimentos vas a distribuir de acuerdo a esto, ¿no? De acuerdo a las calorías que necesita y a los gramos de cada uno de los macronutrimentos. Entonces, como nutriólogos, nos enseñan a cuadrar literal todo de esta forma, pues estricta, por así decirlo, donde pues no hay espacio para la flexibilidad. Es como necesitas esta cantidad de energía, necesitas esta cantidad de carbohidratos y estas son tus porciones de alimentos y listo, ¿no? Casi tú le das la hojita al paciente y ahí te ves y suerte y espero que sigas a la perfección las porciones que yo te pongo. Claro, o sea, sé que no todos los nutriólogos son tan estrictos y sé que cada vez hay más conciencia acerca de, ok, pues entiendo que no todo el tiempo puedas comer igual y bueno, se van haciendo adecuaciones, etcétera. Pero bueno, la realidad es que como nutriólogos sí nos enseñan a hacer ese cálculo cuadrado, perfecto, y entonces todo te tiene que cuadrar a la perfección y entonces pues ya, ¿no? O sea, también no les voy a decir que, o sea, como nutriólogos también nos enseñan a tomar en cuenta otras cosas al hacer un plan de alimentación, ¿no? Como el contexto, la situación económica del paciente, entre muchas otras cosas, ¿no? Los gustos, preferencias, etcétera. Pero bueno, lo que quiero que quede claro es de dónde surgen las porciones o por qué es tan común ver, pues, gente que sigue porciones, nutriólogos que utilizan porciones en sus planes de alimentación, etcétera. Entonces, bueno, una vez que tenemos más entendido pues las porciones y a lo mejor qué son las porciones y de dónde surgen sobre todo, y creo que no mencioné, quiero como que ahorita me quedé pensando en algo que no mencioné, estos grupos de alimentos, de acuerdo, o sea, nos van a indicar, creo que no quedó ahí muy claro a lo mejor, nos van a indicar de cada alimento cuál sería la porción que va a equivaler a un equivalente de ese grupo de alimentos, ¿no? O sea, por ponerte un ejemplo, una tortilla es un cereal, una rebanada de pan es un cereal. Sin embargo, estas porciones las vamos a adecuar a los requerimientos de cada paciente. O sea, no todos van a necesitar las mismas porciones o se les van a sugerir las mismas porciones ni los mismos tiempos de comida. O sea, un plan de alimentación idealmente tendría que ser súper específico para cada persona, ¿no? Entonces, bueno, en realidad, creo que lo que más quiero hablar en este episodio es qué tan realista es este modelo de pues, tratamiento nutricio, por así decirlo, donde tú vas al nutriólogo y te calcula tu dieta de acuerdo a todo lo que ya te platiqué, te da tu hojita y bueno, espera que tú sigas las porciones lo más apegado posible, a lo mejor no a la perfección, pero lo más apegado posible. Y quiero platicarte que yo hace muchos años, cuando inicié a dar consulta de nutrición,
Pues en realidad yo nunca di un cálculo tan estricto porque, pues bueno, las nutriólogas de las cuales yo aprendí, que ya llevaban muchos más años dando consulta y todo, pues en realidad con la mayoría de los pacientes no pasa nada si no eres tan estricto o tan cuadrado. Y sobre todo yo decía, ok, pero entonces, ¿por qué a mí en la carrera me enseñaron que tiene que ser todo tan cuadrado? Y ya en la práctica pues te das cuenta que no es así. Y ahora entiendo, y bueno, en ese momento también lo entendí, que en realidad es que esto no es algo muy sostenible. O sea, el creer que tú vas a poder hacer tu cálculo perfecto y que lo vas a seguir a la perfección todos los días de tu vida y que casi si te pasas tantito ya valió y ya vas a subir de peso, te vas a enfermar o lo que sea, pues no es algo realista, ¿no? Porque como ya te he platicado en varios episodios de este podcast, la alimentación es un proceso bien complejo que involucra muchas cosas y muchos otros factores emocionales, sociales, e incluso factores que muchas veces salen de nuestras manos. O sea, vaya, lo que quiero decirte es que es imposible que nuestra alimentación se vea igual todo el tiempo y está bien, ¿no? Entonces, pues bueno, precisamente yo siempre supe que hacer todo este cálculo a la perfección pues no era algo ni realista ni sostenible, y la mayoría de los pacientes, siendo honestos, o sea, justo estaba reflexionando. Yo creo que de todos los pacientes que he atendido, los que siguieron a la perfección las porciones que yo les di, pues yo creo que eran contados, ¿no? Y qué bueno, o sea, me da mucho gusto porque al final creo que para que algo sea sostenible te tiene que permitir la flexibilidad, ¿no? Entonces ahora veo que incluso los que llegaron a seguir a la perfección todo así de que no me puedo pasar y cuántos gramos y entonces media taza pero no más, etcétera. Muchas veces esto se puede considerar una conducta alimentaria de riesgo porque es una conducta que es muy delgada la línea donde se puede convertir en algo obsesivo, ¿no? Es decir, o sea, el vivir contando porciones todo el tiempo es bien delgada la línea donde ya puede caer en algo obsesivo y de decir, o sea, de fomentar el miedo, la culpa al comer, etcétera. Entonces, pues bueno, en conclusión, yo sabía que no era algo realista, o sea, que la gente tuviera que seguir porciones a la perfección. Desde antes de empezar a dar consulta, incluso yo me acuerdo que un día estaba así en mi casa, cuando todavía estudiaba en la universidad, que ya estaba a punto de salir de graduarme o titularme como tal. Y dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? O sea, porque yo no creo en esto, o sea, me preocupé de verdad, porque dije, no puede ser que la nutrición y la alimentación sea tan cuadrada. O sea, me costaba creer que alguien me fuera a pagar a mí para que yo le dijera tienes que comer de forma cuadrada y rígida y si te pasas ya valió y te voy a poner carita triste y te voy a casi regañar o te portaste mal. O sea, no, era algo que, híjole, hasta hace poquito creo que pude encontrar el rumbo que quería darle a mi profesión. Bueno, no hace poquito, ya hace, pues no sé, 2 años ya que digo, wow, o sea, ahora sí mi carrera me encanta y ya sé por dónde quiero llevarla, ¿no? Pero pues muchos años después algo no me hacía sentido, ¿no? Y obviamente esto pues ya con la práctica pues te vas dando cuenta de cómo está la onda un poco más, pero pues bueno, yo todas las veces que intentaba seguir un plan de alimentación, yo decía, no, o sea, esto no es para mí, qué horror vivir contando porciones, calorías, gramos de no sé qué, o sea, no sé, 10 uvas, o sea, no, para mí es algo impensable y es algo muy poco realista. Y la realidad es que para la mayoría de la gente que yo he visto en consulta también es algo muy poco realista. O sea, y puede ser que de repente, bueno, eso lo vamos a platicar más adelante, la parte de, o sea, también no todo es negro o blanco, ¿no? Y las porciones a veces pueden ser útiles, pero bueno, la realidad es que a mi punto de vista, el utilizar porciones cuadradas, literal fomenta el ver la alimentación desde este lugar cuadrado. Es decir, porciones tan absurdas a veces como solo puedes comerte medio plátano. Pero entonces, ¿qué? O sea, la otra mitad, por ejemplo, yo cuando he hecho eso de, pues, solo la mitad, la otra mitad la guardo en el refri. A mí no me gusta el plátano frío y es como, ya, o sea, termino tirándolo, se termina siendo negro en el refri porque la realidad es que, no, o sea, no lo ocupo, ¿no? Entonces, la verdad es que hay ciertas porciones que son absurdas, ¿no? O no recuerdo exactamente, o sea, pero según yo la porción, o al menos la porción que yo recuerdo, no sé, una porción de papas a la francesa son 6 papas.
O sea, ¿quién en la vida se come 6 papas a la francesa? O sea, la realidad es que hay cosas muy absurdas que fomentan, o sea, el creer que toda la vida vamos a poder comer así cuadrado, y sobre todo como desde este lugar de cada que vas a comer no te puedes pasar y entonces pesa toda tu comida y entonces tu tacita medidora a todos lados. O sea, de verdad que hay gente, y he tenido pacientes que hasta cargan su taza medidora al restaurante, a todos lados, como para no pasarse de su porción. Y estas conductas creo que pues ya es algo súper obsesivo y que no fomenta la alimentación como un factor flexible, como un factor dinámico, como un proceso dinámico, perdón. Y bueno, pues siendo realistas, no es algo sostenible. Entiendo que hay gente que lo hace y que es feliz con eso, pero y también es muy respetable. O sea, este episodio tampoco se trata de juzgar a quien desea y opta por llevar una alimentación más rígida o menos flexible, por así decirlo, y contabiliza todas sus porciones, etcétera. Yo creo que a cada quien, mientras te dé paz, no somos quien para decirte si estás bien o mal, mientras seas consciente de que te da paz de verdad y de que lo haces desde un lugar de amor, tanto a ti como hacia la comida, ¿no? Y no desde un lugar de miedo o de algo más obsesivo, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es que, a mi punto de vista, más que estar pensando en la cantidad de comida que vamos a comer, yo creo que es mucho más importante pues cuidar la calidad de los alimentos que vamos a comer de forma habitual y la mayor parte del tiempo, ¿no? Porque ¿de qué te sirve estar contando a lo mejor cada porción, etcétera, si no estás a lo mejor pues incluyendo alimentos que te van a aportar más en la parte nutrimental, ¿no? Como el famoso ejemplo de, no sé, así se ven 100 calorías de gansito y así se ven 100 calorías de brócoli. O sea, en primera me choca comparar un alimento con otro, pero a lo que quiero llegar con esto, o sea, sobre todo si no tienen nada que ver como el brócoli y el gansito, pero a lo que quiero llegar con esto es que justamente el brócoli y el gansito, por más que en cada una, o sea, la porción te den diferentes, las mismas calorías, perdón, pues la realidad es que el gansito y el brócoli no se parecen en nada, ¿no? O sea, el brócoli va a tener una calidad nutrimental muchísimo mayor. Bueno, esto quise platicarlo porque hay muchos modelos de alimentación o estilos de alimentación, por así decirlo, que fomentan la flexibilidad, pero desde este lugar que sigue siendo cuadrado y rígido. Es decir, tú puedes comer todos los alimentos, incluso los que no tienen la mejor calidad nutrimental, mientras no te pases de tus porciones o mientras no te pases de tus macronutrientes o de tus calorías del día, ¿no? Entonces, o sea, no sé, mientras no te pases de X calorías, tú puedes comer gansitos, no sé, o sea, alimentos a lo mejor ultraprocesados que no tienen la mejor calidad nutrimental. Y mi tema con esto es que, o sea, la alimentación no puedes, la alimentación es algo súper complejo, ¿no? O sea, no es nada más fijarnos en las calorías y los gramos de nutrimentos. O sea, no funciona así. ¿Por qué? Porque la comida puede tener diferentes significados y funciones en nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, a mi punto de vista, hay que ver la alimentación más allá de las porciones. Hay que ver la alimentación como un todo, como algo complejo que nos tome en cuenta como seres integrales, que sí tenemos un cuerpo al cual nutrir y es importante darle alimentos de pues alta calidad nutrimental, que nos aporten nutrimentos esenciales, que nos aporten vitaminas, minerales, etcétera. Pero también hay que incluir alimentos desde otro lugar, ¿no? O sea, y si es que lo quieres y te gustan ciertos alimentos que a lo mejor no tienen la mejor calidad nutrimental, pero que te gustan, ¿no? Que esto es algo que yo ya te he platicado muchas veces por aquí. Entonces, a mi punto de vista, siempre de forma general y en tu alimentación, digamos, si viéramos tu alimentación global, por así decirlo, es más importante cuidar la mayor parte del tiempo la calidad de tus alimentos que en realidad la parte de la cantidad, ¿no? Sin embargo, esto no quiere decir que entonces la cantidad da igual, no tanto así, pero a lo que quiero llegar es que
que no es tan fácil como simplemente no te pases de tus porciones y no te pases de tus macros y ahora sí que come y no le prestes tanta atención a la parte nutrimental, porque definitivamente pues tampoco funciona así, ¿no? Entonces, bueno, con esto quiero decir que nadie use porciones y que las porciones son innecesarias y que las porciones dan igual. No. Definitivamente en algunos casos las porciones pueden ser una herramienta súper útil para muchas personas, sobre todo en padecimientos específicos, ¿no? Como pudiera ser la diabetes, como pudiera ser pues la hipertensión arterial, por ejemplo. O sea, como en ciertos padecimientos donde hay que tener más cuidado en la alimentación, las porciones pueden ser una herramienta útil. Por ejemplo, en personas con trastornos de la conducta alimentaria, donde están completamente desconectadas de sus señales, necesidades, etcétera. Las porciones pueden ayudar muchísimo a, sobre todo, pues tener idea de cuánto es suficiente, ¿no? Y cuánto a lo mejor ya nos podría, pues, poner en un riesgo. Por ejemplo, en una persona que vive con diabetes, sobre todo hay que poner atención en los hidratos de carbono, ¿no? En las porciones de alimentos que contienen hidratos de carbono, como serían cereales, leguminosas, frutas, la leche, el yogurt, etcétera, porque estos van a tener un impacto en la glucosa en sangre, ¿no? Por ejemplo, una persona que se aplica insulina tiene que tener noción de las porciones y cuántos gramos de carbohidrato van a aportar esas porciones, porque se aplica insulina y entonces tiene que cuadrar los gramos de carbohidrato que ingiere con las unidades de insulina que se aplican, ¿no? O sea, todo es súper adaptable. Una persona que a lo mejor tiene un trastorno de la conducta alimentaria, no sé, anorexia, que a lo mejor come súper poquito y por no decir que su ingesta es súper reducida, entonces va a ser necesario volverle a enseñar cuánto es una cantidad de alimento suficiente de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Esto es bien importante. O sea, no se trata de que las porciones ya no sirven para nada. O sea, las porciones tienen su importancia, tienen su razón de ser y, por ejemplo, pues podemos como nutriólogos dar esta orientación acerca de más o menos cómo son las porciones, cómo se ven las porciones de los distintos grupos de alimentos, sobre todo creo que cuando van iniciando el tratamiento de atención nutricia, ¿no? O sea, por ejemplo, los pacientes que yo recibo que apenas van a empezar, que no tienen de verdad ni idea de todo esto y que probablemente están súper desconectados de sus señales de hambre y saciedad, o que están comiendo mucho menos de lo que requieren, o que incluso están comiendo mucho más, pues bueno, todo esto, o sea, en algunos pacientes en específico puede que sí sean útiles y definitivamente tienen su utilidad en muchos casos, ¿no? Sin embargo, creo que como profesionales de la salud y también como individuos, o sea, aunque no seas profesional de la salud, hay que estar bien alerta de cuándo el utilizar porciones ya puede ser un foquito rojo y cuándo puede que nos esté causando más bien obsesión, más que venga desde un lugar de autocuidado o de un lugar de paz con la comida, ¿no? Cuando rompes estas porciones ya te causa una incomodidad pues importante, por así decirlo, o cuando rompes tu dieta cuadrada, ¿qué tanto te viene la culpa o el sentir que hiciste lo peor del mundo? Es decir, ¿qué tan flexible te estás permitiendo ser en cuanto a tu alimentación? Porque una cosa es tener una idea de las porciones, que puede ser muy útil, pero siempre desde un lugar flexible. Entonces, esta parte es bien importante. Las porciones pueden servirnos como una guía. Y yo incluso con pacientes que utilizo porciones como parte del tratamiento nutricio, siempre les digo, o sea, esto es una guía, pero es importante que tú vayas cuestionándote pues también cuánta hambre tienes, cuánta saciedad tienes, por ejemplo, en pacientes con diabetes. O sea, las porciones pueden ser una guía, pero es importante que tú lo vayas comparando y relacionando a los niveles de glucosa que vas teniendo, ¿no? Y bueno, ahora quiero darte algunas preguntas que puedes empezar a realizar para saber más o menos ¿cuál es la porción adecuada? ¿No? Es decir, por ejemplo, yo como nutrióloga puedo darte un aproximado de cuánto, de acuerdo a la entrevista que te hago en consulta, de acuerdo a todo tu contexto, tus necesidades, etcétera. Puedo darte un aproximado de lo que yo te sugiero que comas como porciones, ¿no? De los diversos grupos de alimentos. Pero mi trabajo y la meta como tal, que yo trabajo con mis pacientes y con mis acompañados en los programas, etcétera,
es que ellos sean capaces también de ir regulando la cantidad de alimento que comen, ¿no? Es decir, con herramientas de información, de nutrición, de alimentación consciente, de enseñarles a hacer sus comidas más completas, más balanceadas, y que la cantidad de alimento, pues bueno, ellas las puedan ir regulando, ¿no? En cada momento. Entonces, bueno, algunas preguntas que pueden ayudarte a tener una idea de cuál es la porción adecuada para ti es, en primer lugar, ¿cuánta hambre tengo? ¿No? O sea, es bien importante hacernos esta pregunta porque si nuestro cuerpo, más bien, si sentimos hambre, esto significa que nuestro cuerpo nos está pidiendo alimento porque nuestro cuerpo ya necesita energía, es decir, necesita alimento. Entonces, esa sería la principal pregunta a realizar para saber más o menos la cantidad. Pero otra cosa importantísima es ¿qué tan completa está siendo mi comida? Porque muchas veces parte de quedarnos con hambre o sentir hambre constantemente o como esta hambre abismal, por así decirlo, viene desde el no estar haciendo comidas completas, que a lo mejor nos estén faltando ciertos grupos de alimentos o ciertos nutrimentos como, no sé, proteína, o que nos esté faltando fibra en nuestra alimentación y que por eso no nos estemos sintiendo satisfechos. Entonces, igualmente importante de qué tanta hambre tengo es ¿qué tan completas están siendo mis comidas? Otra pregunta importante que nos podemos realizar es ¿qué tanto se me antoja ese alimento? Por ejemplo, no sé, estás en una fiesta y sirven pastel. A lo mejor no tienes tanta hambre, a lo mejor ya comiste apenas una comida completa, etcétera, pero resulta que sí quieres el pastel porque se te antoja muchísimo. Esta pregunta te puede dar cierta pauta también, o sea, ahora sí que uniendo todos los puntos anteriores para saber, pues, cuál será la porción adecuada de pastel, ¿no? Que la realidad es que esa respuesta en el fondo la sabe únicamente cada persona, ¿no? O sea, esa es la parte de la alimentación consciente y esta práctica de aprender a escucharnos mejor para saber pues con cuánta cantidad de alimento vamos a estar mejor en cada momento, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo me haría sentir ese alimento, ¿no? O sea, porque a lo mejor físicamente ya me siento súper satisfecho, tengo hasta inflamación, malestar, etc. Entonces, pues a lo mejor esta pregunta nos puede ayudar a darnos cuenta si es buena idea seguir comiendo o aumentar la porción de algún alimento, o probablemente pues ya ese alimento puede que me haga sentir peor, ¿no? O cómo me haría sentir no solo físicamente, sino en la parte emocional. Por ejemplo, el ejemplo del pastel. ¿Cómo me haría sentir este alimento en la parte emocional? No, pues súper bien, porque estoy aquí en mi fiesta de cumpleaños. Entonces, este alimento ahorita representa algo en la parte emocional y social. Entonces, mucho de la alimentación consciente es hacernos preguntas constantemente, ¿no? Y yo sé que a veces esta es la parte que da un poco de, ay, qué flojera. Mejor que alguien me diga exactamente cuánto tengo que comer, por qué, a qué hora, con quién, casi, ¿no? Pero la realidad es que al final, la única persona que está viviendo en nuestro propio cuerpo somos nosotros mismos. Entonces, ¿de qué te sirve que alguien más te diga cuánto comer, a qué hora comer, etcétera? Que si bien puede servirte como una guía, definitivamente, y eso es lo que yo siempre fomento en mis pacientes, que me vean como una guía, pero que al final sepan que los que toman la decisión final y los que están con ellos en todo momento y son pues conscientes de su entorno, de su ambiente, de su contexto en cada situación, pues son ellos mismos, ¿no? Entonces mi trabajo es orientarlos para que ellos sean capaces de tomar sus propias decisiones en cada momento. Otro punto bien importante al hablar de porciones y que yo fomento mucho también con mis acompañados es la parte de aplicar la autocompasión, es decir, ser compasivos con nosotros mismos en relación a nuestra alimentación, ¿no? Entender que nuestra alimentación no tiene que verse perfecta todo el tiempo y permitirnos esta parte de ser flexibles, de que no todo el tiempo. O sea, parte de la alimentación consciente también es entender que el proceso no es lineal, que no se va a ver igual todo el tiempo, que algunas decisiones van a ser más conscientes que otras y que está bien y que es parte del proceso, ¿no? O sea, si un día por X o Y terminaste comiendo más y entonces te sientes mal porque a lo mejor, no sé, estás hasta acá y te inflamaste y estás súper satisfecho que hasta llegaste al malestar físico y emocional, etcétera. Entonces de nada sirve que tú solito entonces te autoflageles y digas soy la peor persona porque no pude cuidar la cantidad de alimento, etcétera, porque al final lo que pasó y es
bien diferente tomar una actitud de, ok, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Y cómo puedo en el futuro ser más consciente de mis elecciones? Y no desde este lugar de soy la peor persona del mundo y desde este lugar de darle un valor moral a nuestras elecciones de alimentación, ¿no? Entonces, es importantísimo aplicar la autocompasión, que esto viene desde el permitirnos ser flexibles y desde el permitir que nuestra alimentación no se vea igual y no se vea perfecta todo el tiempo. Y que parte de eso, de que nuestra alimentación no se vea perfecta todo el tiempo, es algo importante porque eso también nos ayuda a conocernos mejor, ¿no? Los momentos donde decimos, híjole, creo que a lo mejor no debí comerme ese pastel porque ya estaba muy llena y entonces hasta me cayó mal. Pero es parte de decir, ok, ya sé que para la próxima, pues a lo mejor me sirvo una rebanada más chiquita, o a lo mejor omito el pastel, o a lo mejor me sirvo menos, no sé, de otro alimento y no, o sea, no sé, a lo mejor como un poquito menos de pasta, por poner un ejemplo, y entonces ya dejo más espacio para el pastel, ¿no? O sea, como todas estas cosas que nos enseñan, ¿no? Y que nos permiten conocernos mejor desde la curiosidad y no necesariamente desde el juicio y desde el decir, ay, no puede ser, soy la peor porque comí más de lo que debería, ¿no? Y por otro lado, entender que hay que aprender a identificar estas red flags o estas conductas que puede que ya no sean tan saludables, ¿no? Es decir, tú vas a un nutriólogo y el nutriólogo te da un plan de alimentación con porciones, etcétera. Igual, ¿qué tanto te permite esa flexibilidad? O sea, cuando rompes esa dieta o ese plan de alimentación, te da culpa, te da miedo, sientes que hiciste lo peor del mundo, sientes que traicionaste al nutriólogo, a ti mismo, que ya valió, que el nutriólogo te va a regañar. O sea, hacernos estas preguntas es importantísimo para también ver qué tanto nos está funcionando el contar porciones y desde qué lugar lo estamos haciendo. O sea, creo que esto es básico, hagas lo que hagas, siempre preguntarte desde qué lugar estás haciendo lo que estás haciendo. O sea, está increíble decir, ok, quiero cuidar más mi alimentación y decir, ok, quiero comer a lo mejor alimentos con más calidad nutrimental o lo que sea, pero siempre cuestiónate desde qué lugar lo estás haciendo y qué tanto esto pues te está ayudando a tener paz mental, ¿no? O sea, y qué tan flexible y qué tan realista y qué tan aplicable a tu vida, tanto a corto como a largo plazo, está haciendo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sería importantísimo. Y bueno, pues para ir cerrando este episodio de hoy, quiero responder algunas preguntas que dejé en mi comunidad de Instagram, que pues me dejaron sus dudas acerca de este tema de las porciones. Y pues bueno, voy a contestar algunas de esas preguntas que me hicieron por ese medio, que fue, en primer lugar, ¿qué porciones recomiendo? Y esto es una pregunta básica, ¿no? O sea, como de, más bien no básica, sino súper común, de, no sé, ¿cuál es la porción del aguacate? ¿O cuál es la porción de la tortilla? Etcétera. La realidad es que esto, o sea, sí existen porciones, de acuerdo a este libro que usamos los nutriólogos que te comentaba al inicio, ¿no? De, no sé, una porción de aguacate es un cuarto de pieza de aguacate, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y esto es un aproximado. Pero ¿cuántas porciones tú deberías comer? Es algo 100% relativo y depende del contexto y las características de cada persona. Entonces, no hay una regla general para todos acerca de cuánta porción de algún alimento tendríamos que comer. Y al final lo más importante también es el conjunto de todo lo que comemos, ¿no? Entonces, pues bueno, es algo complejo y las recomendaciones que hacemos como nutriólogos a cada paciente en particular son completamente distintas y pues personalizadas a ese paciente en particular, ¿no? Entonces, pues bueno, la siguiente pregunta, ¿cómo saber cuando una porción deja de ser saludable? Y esto es algo también súper común. No sé, por ejemplo, para ser saludable, ¿cuántas galletas me debo de comer? Y cae un poquito en lo mismo, ¿no? O sea, la respuesta es depende, porque lo que para mí puede ser saludable, puede que para otra persona sea cero saludable, ¿no? O sea, a lo mejor las recomendaciones que para mí van a ser saludables, puede que para una persona con diabetes sean totalmente distintas, para una persona con bulimia sean totalmente distintas, para una persona que a lo mejor tienen una relación con la comida diferente, sean completamente distintas o acceso a diferentes alimentos. O sea, lo sano, esto también es bien importante, es relativo. Lo saludable es relativo y va a depender de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, la alimentación nunca es tan simple como decir cuánto es la porción sana, porque la nutrición de cada persona es
totalmente diferente y lo que para cada persona va a ser bueno o malo, mucho o poco, es también totalmente diferente. Y la última pregunta que me dejaron es que hablara un poco acerca de las porciones de los carbohidratos. Creo que el tema de los carbohidratos da para otro episodio totalmente y creo que están súper satanizados y prácticamente cuando pensamos en las porciones de alimentos, los que más siempre salen al tema son los carbohidratos, porque son los que están muchas veces más satanizados, son los que tenemos en este concepto de que son los malos del cuento y entonces incluso me ponían ahí en la comunidad como que hay alguna recomendación de come lo que quieras de todo y nada más quítate los carbohidratos, ¿no? O sea, siempre pues hoy en día la nutrición se va contra los carbohidratos, ¿no? Y ni qué decir de todo esto de los picos de glucosa en sangre, etc. Es importante entender que los carbohidratos son básicos, o sea, los carbohidratos son necesarios, son nuestra fuente principal de energía, no son malos en lo más mínimo. Sin embargo, una realidad es que sí están en muchos grupos de alimentos, ¿no? Entonces, lo que yo siempre platico con mis pacientes que muchas veces pasa es que nuestras comidas tienden a basarse exclusivamente en carbohidratos o principalmente en fuentes de carbohidratos, ¿no? Entonces, lo importante sería más bien aprender a hacer nuestras comidas más equilibradas y más completas. En cuanto a los carbohidratos, yo cuidaría también mucho el tipo de carbohidratos, es decir, de forma general y habitual, preferir carbohidratos con buen aporte de fibra y bueno, aparte de esto, a lo mejor las porciones, pues bueno, igual ya son súper específicas en cada persona. Una persona que vive con diabetes, como te comentaba anteriormente, pues es probable que tenga que tener más cuidado con los carbohidratos y con las combinaciones de los carbohidratos, con las porciones, ni qué decir si se aplica insulina, pero las recomendaciones de porciones, no quisiera como que ahorita decir algo muy general porque incluso creo que puede ser algo como un detonante para muchas personas que a lo mejor no tienen una buena relación con la comida. Entonces, pues bueno, las porciones de carbohidratos pues van a ser diferentes para cada persona definitivamente, pero bueno, los carbohidratos no son los malos del cuento y es lo que quiero que quede claro. Y bueno, pues con esto me gustaría cerrar este episodio de hoy donde pudimos profundizar muchísimo más en el tema de las porciones. Ok, concluyendo un poco todo lo que vimos en este episodio, pues bueno, quiero que nos quedemos con que las porciones no son ni buenas ni malas, que en la nutrición no todo es negro o blanco, que pueden existir los matices, los balances y sobre todo que cada persona vamos a tener diferentes recomendaciones, diferentes necesidades y diferentes contextos y realidades. Por lo tanto, pues lo que comamos o no comamos, cuánto comamos, etcétera, va a ser completamente distinto. Y pues que justamente las porciones no son ni buenas ni malas. Si tú decides seguir un plan de alimentación con porciones, pues nada más que te cuestiones mucho desde qué lugar lo estás haciendo, qué tan sostenible es para ti, qué tanto te permite mantener la paz mental. Y pues que seas bien honesto contigo cuando veas que ya se está convirtiendo en algo más obsesivo y pues que fomenta ver la alimentación de forma súper cuadrada. Y si tú eres una persona que no utiliza porciones porque no te acomoda, porque no te gusta y optas más por llevar una alimentación más intuitiva, pues también está excelente, ¿no? O sea, sobre todo decir que la nutrición es adaptable a cada persona y que puedes tener noción, por así decirlo, de las porciones o de cómo equilibrar tus comidas, recibir incluso educación nutricional en este sentido. Pero pues también estás en tu derecho de decir, ¿sabes qué? Yo quiero, ok, ya tengo la información, pero bueno, yo quiero llevar un proceso de a lo mejor alimentación intuitiva o de empezar a practicar una alimentación más consciente. Y que te permita en cada momento ir tomando tus propias decisiones, ¿no? Que a mi punto de vista es algo liberador y que al final creo que es la meta, ¿no? En realidad, como te comentaba, en pacientes con los que yo inicio trabajando con porciones, yo nunca les invito a ver las porciones como ley. Siempre vamos trabajando de la par en que ellos vayan siendo más conscientes de sus señales y necesidades, tanto físicas como emocionales y sociales en cada momento. Pero a veces las porciones pueden ser esta guía, ¿no? Por así decirlo, que mucha gente necesita incluso a veces más estructura y también está bien.
Pero bueno, siempre y cuando siempre sea desde un lugar flexible y desde el entender que la alimentación no puede ser perfecta todo el tiempo y tiene que permitirnos estos matices y esta flexibilidad y dinamismo. Entonces, bueno, pues espero te haya servido muchísimo este capítulo. Si te sirvió, si lo disfrutaste, por favor me ayudarías mucho compartiéndolo, calificando el podcast en Spotify. Y bueno, pues nada, déjame tus comentarios en mis redes sociales. Estoy en Instagram como Comer, Sanar, Vivir. Y si tienes propuestas de nuevos temas para el podcast, también me ayudarías muchísimo. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima.